Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Este es un tema que nos gusta, que nos importa, porque está en la base de los sustentos de la democracia que todos proponemos y del desarrollo de las regiones que necesitamos que ocurra. Y es el de la participación ciudadana. Lo hemos abordado desde el punto de vista de la construcción, por ejemplo, de presupuestos participativos, de cómo podemos nosotros pedirle a nuestros representantes que nos hagan participar de las decisiones que después ellos plantean cuando están discutiendo leyes, etcétera. Pero hemos hablado poco de cómo podemos los ciudadanos movernos o estimular la participación ciudadana. Y para eso hoy día estamos con el presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, Edgardo Condesa. Muchas gracias por estar con nosotros, Edgardo. Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes. Edgardo, sabemos muy poco. En Chile se nos atrofió en algún momento este impulso o la posibilidad de participar efectivamente en el sistema. Y hoy día da la sensación de que estamos dormidos en este sentido y que por lo mismo tal vez no nos movemos hacia una mayor participación. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de la participación ciudadana en Chile? Nosotros creemos que lo básico en la participación, en la cual hay muchas formas, es que tenemos que asociar el verbo participar con decidir. Y no sobre cuestiones administrativas o técnicas, sino que aquellos temas que son fundamentales, esenciales para la vida y que van a tener un efecto estratégico. Por ejemplo, a usted, a mí, en general a la población, nunca nos preguntaron sobre la reforma de la salud. Nunca nos preguntaron sobre las dos reformas de la educación que ha habido. Y eso es absolutamente anacrónico. Fíjese usted que, por ejemplo, cuando se iba a privatizar el agua potable en Uruguay, los uruguayos le dijeron a sus representantes, es decir, al presidente del Parlamento, queremos que se haga un plebiscito a ver si los uruguayos estamos de acuerdo o no que se privatice el agua potable. ¿Cuál fue el resultado? No se privatizó el agua potable. Italia pasó lo mismo. En Italia también se hizo un plebiscito para ver si se privatizaba o no. Un plebiscito es una elección como cualquier otra. Es decir, allí concurren todos a votar, los ciudadanos, y sin embargo no se eligen personas, sino que se dice sí o no frente a determinados temas. Pero además de lo que yo le he mencionado, el plebiscito existe en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, España, etcétera, etcétera. En muchos lugares. Y nosotros no lo tenemos, fíjese. Y eso es realmente anacrónico y es porque no quiere entregarse devolverse el poder a la ciudadanía para esos temas fundamentales, no para cualquier cosa administrativa. Yo soy cirujano, no puedo someter a un plebiscito si opero o no opero a un enfermo. Eso sería absurdo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el año 2010 en Estados Unidos, en el año 2010 hubo 159 plebiscitos, sumándolo de todos los estados. Y fíjense que de esos 159, 43 habían sido requeridos, solicitados por los ciudadanos a través de la reunión de firmas. Y entonces, si es una posibilidad que nosotros no tenemos. No tenemos, porque aquí solamente los cambios provienen de dos orígenes, de la presidencia o del Parlamento. Y nosotros los ciudadanos no tenemos ninguna posibilidad de opinar. Pues bien, además de los 43 plebiscitos que yo le mencioné requeridos por los ciudadanos en Estados Unidos, 3 de ellos eran, allá en Estados Unidos se planteaba si estaban de acuerdo o no los ciudadanos con hacer una asamblea constituyente para el Estado. En Arizona, donde a mí me tocó estar como observador internacional, una de las preguntas era para la población, ¿usted está de acuerdo que lo subamos o no lo subamos el sueldo de los parlamentarios? En Alabama, en la última elección, la pregunta era, ¿usted está de acuerdo que los parlamentarios ganen la media de los servidores públicos? Esa era la pregunta. Entonces, usted ve cómo en otras partes se deciden estas cosas y estamos muy atrasados. Edgardo, estamos en una situación a nivel nacional y en muchas materias que están relacionadas con las regiones hace mucho tiempo diciendo lo que es necesario hacer. Y hay un montón de propuestas sobre, por ejemplo, cómo descentralizar Chile, cómo empoderar a las regiones, cómo podríamos nosotros tener un mecanismo más representativo de nuestra vida política, por ejemplo, a través del plebiscito, pero justo lo que falta es que ocurra, ¿verdad? Que alguien se mueva hacia las cosas. ¿Cómo ustedes como movimiento han percibido la recepción ciudadana de que efectivamente estas cosas se implementen y cómo se están conectando con el poder político para que eso
tenga cabida. O sea, finalmente, si no hay una ley que permita que los ciudadanos iniciemos o tengamos iniciativa para convocar un plebiscito, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cuáles son los caminos que han seguido para que esto se pueda ejecutar? Primero que nada, no hay nada más descentralizador, ni nada más democrático que consultar a los ciudadanos sobre aquellas cosas esenciales que afectan su vida. Tiene que ver con la libertad individual, es un derecho natural. Frente a eso, nosotros hemos conversado con todos los presidentes de la concertación y le hemos planteado, esto es lo que nosotros necesitamos. Todos han estado de acuerdo. Pero nadie lo ha hecho. Exactamente, nadie lo ha hecho. Lo hemos conversado con los dirigentes de los partidos políticos, todos están de acuerdo. Lo hemos conversado con los parlamentarios, con el presidente del Senado en su oportunidad, con el presidente de la Cámara de Diputados, con muchos otros parlamentarios, todos están de acuerdo. Pero sin embargo no sucede nada. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Además del planteamiento, entonces, hemos hecho concretamente plebiscitos en distintas ciudades de Chile. Lo hemos hecho en más de 20 ciudades de Chile. Y en todas ellas, una de las preguntas tiene que ver naturalmente con la regionalización, con la descentralización, pero otra también con esta participación ciudadana que es el plebiscito. ¿Han plebiscitado el derecho a tener plebiscito? Claro, eso, hemos plebiscitado la elección de los intendentes, hemos plebiscitado la necesidad de que los países de América Latina se integren en vez de los gastos militares escandalosos que hay. En fin, y en el caso de los plebiscitos y de la revocatoria de autoridades, es decir, aquella situación en la cual una autoridad que no cumple, los ciudadanos pueden pedir un plebiscito para ver si sigue o no sigue, más del 93% de la gente quiere que exista plebiscito. ¿Y qué nivel de participación tiene? Mire, es enorme, es enorme. Fíjese usted que cuando nosotros hemos hecho aquí en Santiago, por ejemplo, una señora, en las mesas que hay allí, tiene que abrir su cartera, tiene que sacar su carnet de identidad, pasárselo a una persona desconocida y firmar un registro correspondiente, porque si no, no puede votar. Como una votación, tal Como cual. una votación exacta. Y sin embargo, sabiendo que es simbólico, la participación es enorme. Le puedo dar una cifra en general, en que en esas 20 ciudades donde nosotros hemos hecho los plebiscitos, más la organización que hicimos junto con el Colegio de Profesores del Plebiscito de la Educación y el Plebiscito de la Salud, 2011 y 2012 correspondientemente, en total han participado 1.816.000 personas en plebiscitos simbólicos. Usted ve entonces el nivel de participación que hay. Y si esto fuera legal sería mucho mayor. El diagnóstico que tienen ustedes porque claro, uno mira que en realidad la tendencia es más bien a la falta de participación. Cuando uno ve las elecciones nacionales, las elecciones de presidentes o de parlamentarios, la tendencia es más bien a la baja. Sin embargo, en su planteamiento es que si nosotros efectivamente hiciéramos participar a la gente querría participar más. ¿Es real esto o simplemente estamos acudiendo al mismo montoncito de personas que van a todas las elecciones y que también van a esta elección? Fíjese que la gente efectivamente, la abstención en las elecciones es enorme. El desprestigio de los parlamentarios, de los partidos políticos, de los dirigentes, ¿no?, de los partidos políticos es enorme. Entonces la gente se siente que si va a votar, ¿qué saca? Porque su opinión no es considerada, su opinión no es relevante en esto. No obstante, si existiera este sistema, allí sería definitivo. La opinión mía, la opinión de las personas que fueran a votar, sería decisivo si se va a hacer o no una reforma a la salud. Vinculante. Claro, vinculante. Si se va a hacer o no la elección directa a los intendentes. Si se va a hacer o no que nunca más candidatos santiaguinos en las regiones. Si se va a hacer o no exigirle a los candidatos que sean efectivamente residentes en las regiones. Es decir, si se decide o no, si hacemos tributos regionales o no. En fin, aquellos temas esenciales que nos afectan permanentemente, como sucede en decenas de países, como le nombré al comienzo, se consultan con la ciudadanía. Tenemos el derecho a hacer eso. Esto está establecido en la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 21. Todos tenemos derecho a participar. Incluso fíjese que esta Constitución actual, en su artículo número 5, dice: la soberanía se expresa, y dice en primer término, a través del plebiscito, elección del representante. Primero plebiscito. Pero luego la misma Constitución se contradice. Expresan esta idea, en fin. Pero yo creo que hemos avanzado muchísimo, Paloma. Porque fíjese usted, cuando nosotros empezamos en el año 1987, durante la dictadura con esto, fíjese que la gente no sabía lo que era un plebiscito. Y ahora la gente pide plebiscito, participa en los plebiscitos. Y están los programas de los partidos, de la mayor parte de los candidatos a la presidencia. De tal manera que nosotros estamos ahora esperando también que en esta nueva presidencia, este nuevo gobierno, ojalá entonces todas estas promesas, estas opiniones se materialicen.
hemos avanzado también, Paloma, fíjese que se han presentado proyectos de ley dentro del Parlamento en el mismo sentido de lo que he venido señalando. Y no ha concitado la mayoría suficiente para esto. De manera que hemos avanzado en eso también. Hay presentado proyectos de ley por los parlamentarios para esto. ¿Y qué parlamentarios apoyan este tipo, Mire, así auspician, digamos, este tipo mire, de los últimos fue, iniciativa? por ejemplo, Marcelo Chilling. Antes había sido Vitar. Antes bueno, Gómez también permanentemente ha estado, me refiero al actual ministro de Justicia. En fin, distintos parlamentarios de distintos colores políticos, ¿no? Pero se desinflan en el Parlamento. Pero además es que los quórum que hay en el Parlamento les cuesta, ¿no? Ellos presentan los proyectos en buena forma, no siempre, porque han sido limitados muchos de ellos, pero el último que se presentó era en la forma que hemos planteado en este momento en nuestra conversación. Entonces, eso ya también es un progreso. Pero tenemos que terminar, Paloma, con esto de que solamente los cambios fundamentales del país lo hace la presidencia o el Parlamento. Y los ciudadanos solamente estamos expectantes dentro de esto. Edgar, ustedes que están en contacto con los ciudadanos, ¿han cambiado los ciudadanos en los últimos 10 años? ¿Son ciudadanos distintos? ¿Tenemos ciudadanos con más o menos capacidad de participar e involucrarse? Sí, yo creo que sí, fíjese, porque los movimientos sociales que se han producido, los movimientos por el regionalismo que se han producido son enormes. Magallanes, Coyhaique, Puerto Aysén, Freirina, Arica, Copiapó, etcétera, Calama, en fin, Concepción, Temuco, son enormes. Eso es un progreso muy, muy importante. De tal manera que los estudiantes, usted ha visto cómo los profesores, los trabajadores de la salud, se han movilizado. Más allá incluso de los partidos políticos, porque estos movimientos son críticos de los dirigentes de los partidos políticos. Hago esta diferencia siempre porque esto no tiene la culpa el militante de allá de Coyhaique o de Iquique. Ellos no tienen responsabilidad en esta mala conducción que se ha hecho. Porque además, Paloma, este es un país riquísimo. Tenemos recursos y sin embargo hemos tenido malos gobiernos. Esa es la razón. Se nos acabó el tiempo, Edgar, pero agradecemos mucho porque hayas estado en Panorama 15 y estamos siempre pendientes de las iniciativas, tratar de difundir esto que es tan estructural para nuestras democracias. Muchas gracias y me alegra mucho que usted coincida en esta democracia que es buena para todos. Hasta aquí llega nuestro capítulo. Estamos siempre tratando de poner estos temas en contacto con ustedes, que son quienes debieran participar de estas iniciativas si se sienten convocados. Esperamos haber sido de utilidad para los que estén interesados y nos vemos en un próximo episodio. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.